¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vean, en este video voy a estar resolviendo un ejercicio de aplicación de vectores en tres dimensiones. Como recuerdan, estuvimos platicando justamente de un ejercicio así al finalizar la clase que tuvimos el pasado viernes. Y pues yo precisamente les había mencionado que iba a mandarles un video donde les explicaba un poco cómo funcionaba todo esto, que era una aplicación de conceptos, ¿no? Desde lo que vimos el tema de sistema de coordenadas en el espacio hasta la parte que vimos de que era un vector, cómo se definía, vectores unitarios, direcciones, puntos en el espacio y pues de entender cómo funciona todo esto. Entonces vamos a ello, fíjense, dice así, determinar la fuerza resultante aplicada sobre el punto 0,0,8 debido a los cables naranja y morado que pues obviamente se muestran en la figurita. Entonces vean, aquí en la figura podemos ver nosotros el sistema que lo voy a duplicar para que aquí les quede limpio y podamos manchar el otro. Vamos aquí a copiar esto. Vamos a pegarlo por acá para poder manchar este, miren. Pues fíjense, pues aquí tenemos que analizar mucho el dibujo que nos están proporcionando. En primer lugar, notemos de que la fuerza resultante que nos están pidiendo determinar la quieren justo aquí, miren. Cabal aquí donde estoy marcando, si se dan cuenta, un poquito con este como resaltado rojito. Aquí es donde quieren esa fuerza neta o esa fuerza resultante en el punto 0,0,8, en este punto que estamos marcando acá. Y pues esa fuerza resultante, que le vamos a llamar Fn o Fr, como ustedes le quieran llamar, fuerza neta o fuerza resultante, va a ser resultado de pues estas dos fuerzas, la fuerza F1 y la fuerza F2, que están pintadas como en naranjita más pálido y moradito más pálido, que están siendo aplicadas evidentemente sobre el punto 0,0,8. Y como son vectores las fuerzas, pues vamos a tener que realizar una suma vectorial. Como yo les decía en clase, que fue algo que hice bastante énfasis y aquí me gustaría volverlo a hacer, no podemos simplemente venir y sumar el 350 que representa al módulo de la fuerza 1, ni el 525 que representa al módulo de la fuerza 2, porque precisamente estos son los módulos, también denominados como magnitudes de esas fuerzas, ¿no? No nos están indicando la dirección exacta de esa fuerza. La dirección la podemos ver representada aquí, miren, con la flecha. O sea, aquí podemos ver la dirección que va a tomar cada una de esas fuerzas, pero el 350 y el 525 por sí solitos no nos dicen nada de esa información, por lo que no podemos venir y simplemente sumar 350 más 525 y ya decir que va a ser 875 la respuesta. Claramente no va por ahí la cosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como lo habíamos platicado en clase, tenemos que hacer una suma de vectores. Y para eso vamos a tener que expresar a la fuerza F1 y a la fuerza F2 en forma vectorial. Tenemos que asegurarnos que la fuerza F1 tenga esta magnitud de 350 y que la fuerza F2 tenga esta magnitud de 525 newtons cada una de ellas, ¿no? Pero que sigan la dirección que nos indican estas flechitas, miren, para la fuerza F1 y para la fuerza F2. ¿Cómo logramos eso? Bueno, el planteamiento viene con la lógica de lo que estuvimos viendo en la clase la última vez. Lo que debemos de hacer es agarrar un vector que vaya en la dirección que me indica la fuerza F1, ¿sí? Es decir, vamos a plantearlo por aquí, miren, vamos a ponerlo en color, ¿qué sería? Blanco. Vamos a agarrar un vector que vaya desde acá, miren, hasta acá. O sea, que vaya en esa dirección. Ya sabemos nosotros que esta longitud van a ser 350, así como sabemos que esta longitud para la fuerza F2 van a ser los 525. Pero lo que nosotros necesitamos hacer es agarrar algo que nos dé dirección. Entonces necesitamos un vector que vaya en la misma dirección que este, pero que su magnitud no me afecte a mí. Es decir, un vector que agarre esa dirección, pero que su magnitud no me afecte, porque la magnitud que yo necesito darle a ese vector es 350 en el caso de la fuerza F1 y 525 en el caso de la fuerza F2. Entonces, ¿cómo logro direccionar un vector, pero sin que la magnitud de ese vector que voy a utilizar como director, como direccional, pues no se vea afectado más allá de cuando yo ya le meta, por decirlo así, o ya le aplique la magnitud pues que yo necesito, que pues es la que ya les mencioné para cada fuerza. Bueno, eso lo hacemos con un vector unitario. Lo que necesitamos hacer aquí es colocar un vector unitario que vaya en la dirección de F1 y un vector unitario que vaya en la dirección de F2.
Recordemos que los vectores unitarios tienen magnitud de 1. Entonces, si yo agarro el vector unitario, llamémosle, por ejemplo, aquí U1, por ejemplo, y a este U2 para representar unitario de la fuerza 1 y unitario de la fuerza 2, pues ese vector unitario, U1 y U2, va a tener, si se dan cuenta aquí en el zoom que estoy haciendo, va a tener la misma dirección de F1 y la misma dirección de F2 respectivamente para U1 y U2, pero la magnitud va a ser 1. Entonces, lo que voy a tener que hacer yo es lo siguiente. Voy a decir de que F1 va a ser igual a la magnitud de F1 por el vector unitario U1. Recordemos que aquí tendríamos un escalar multiplicado por un vector. ¿Qué es lo que va a pasar? Cada una de las componentes de ese vector pues se van a multiplicar por ese escalar, ¿no? Para hacerlo un poquito más desarrollado, por ejemplo, aquí tendría F2 es igual a la magnitud de F2 por el vector unitario 2. Pero recordemos que ese vector unitario 2 lo vamos a expresar nosotros, digamos, en sus componentes como U2 en X, U2 en Y y U2 en Z. Entonces lo que va a pasar es que esta magnitud multiplica esta componente, multiplica esta componente y multiplica esta componente. Y ya cuando tengamos eso, pues ya nos va a dar el vector F2. Entonces, aquí primero, el concepto que estamos aplicando, chicos, es poder dar una dirección y entender el concepto de vector unitario. El vector unitario me permite dar direcciones a vectores, pero que yo voy a darle después la magnitud al vector que yo quiero, multiplicando la magnitud de ese vector por la misma dirección que me da el vector unitario. Es como agarrar una dirección y luego amplificarla, ¿sí? Literalmente. Ahora bien, ¿cómo voy a obtener ese vector unitario? Es la siguiente pregunta. Bueno, es muy simple. Vamos a aplicar el concepto de lo que aprendimos al inicio de la clase número 2, que era que podíamos determinar un vector si utilizábamos puntos en el espacio. Miren, específicamente este punto y este punto. O para el caso del vector morado, o el F2, este punto y otra vez este punto. ¿Por qué uso el mismo punto? Este para los dos, porque es el punto donde se originan ambos, ¿no? Donde se origina tanto el F1 como el F2, que prácticamente va a ser el punto donde está aplicada la fuerza neta. Entonces, para poder hacer eso, si recuerdan, tenemos que establecer quién va a ser el punto final y quién va a ser el punto inicial. En este caso es bastante fácil porque la misma flecha nos indica eso. Hacia donde vaya apuntando la flecha es el punto final y de donde nace la flecha es el punto inicial. Es decir, el punto que esté aquí es el punto final y el punto que esté aquí es el punto inicial. Por lo que en este caso el punto final va a ser este. Mientras que el punto inicial va a ser el 0,0,8, o sea, el de color azulito. Y en el caso del vector unitario 2, el punto final sería este, y nuevamente el inicial va a ser el 0,0,8. Ojo con esto. Más de alguien va a pensar, mire, pero es que la flecha de la F1 realmente no llega a tocar este punto. Y tiene toda la razón al preguntarse eso. Entonces, ¿qué pasa ahí? El vector que yo voy a calcular en este momento, fíjense bien, va a ser un vector que va a ir de acá, chicos, hasta acá, miren. Que claramente no es un vector unitario, porque está agarrando toda la longitud. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? A este vector lo voy a volver un vector unitario, ¿sí? Es como que yo diga, bueno, este es el vector U1. Y yo lo que quiero hacer es agarrar esto y obtener el vector unitario U1, ¿sí? Para poder ya ir a determinar pues lo que me están pidiendo a mí. Entonces, voy a determinar un vector que va del punto inicial al punto final y luego voy a sacar el vector unitario de ese vector, que eso ya va a ser respectivamente mi U2 y mi U1 que pusimos acá, que inclusive si ustedes quieren, para que sigamos una nomenclatura un poco más lógica, podemos hacerle lo siguiente. Miren, podemos modificar un poquito acá y simplemente seguir esto. Acuérdense que la nomenclatura en este curso es algo importante, pero también me gustaría que vieran cómo uno, pues, mientras va haciendo su procedimiento y mientras va haciendo su planteamiento, va formulando todo esto, ¿verdad? Ahí sí que son cursos en los que es importante ir haciendo ese razonamiento conforme uno va avanzando y pues es válido ir haciendo modificaciones mientras uno va pensando lo que va formulando, ¿no? Porque máquinas no somos, entonces tenemos que ir pensando. Entonces, fíjense, pues, ahora que ya lo tenemos aquí, creo que ya podemos empezar a hacer un poco más la idea de lo que necesitamos. Entonces vamos a ir aquí, fíjense. Primero, voy a formar el vector U1, que recordemos que U1 se va a determinar con el punto final y el punto inicial que habíamos determinado. En este caso, el punto inicial va a ser el punto 0,0,8, pero ahí se me fue el 8.
Y el punto final va a ser el de color amarillito, que es el punto 2, menos 3,0. Aprovechando que puse el punto acá, me gustaría darles un poco más de orientación por aquí, fíjense. En primer lugar, no siempre les van a dar los puntos, entonces a veces les va a tocar a ustedes leerlos. Como yo sé que yo no soy un gran dibujante y no quise ponerles un dibujo que saqué de un libro o hecho a computadora, sino para que ustedes vayan aprendiendo cómo hacer esto también, pues preferí ponerles el punto. Pero realmente el chiste aquí, miren chicos, es simplemente leer, vean. Aquí tenemos la coordenada de la menos y, miren. Y aquí tenemos la coordenada de la x que acaba al cuadrado con el 2. Además de alguien siempre va a preguntarse, ¿por qué la z vale 0 en este caso? Bueno, pues porque primero que nada vean que el mismo dibujito ni siquiera nos dibuja el menos z, o sea, como que nos da a entender que el tope está cabal en z igual a 0. Y además porque si no el punto estaría ligeramente más abajo. Recuerden que como les decía yo en clase, todo esto es mucha perspectiva. O sea, a veces para lograr verlo hay que dibujarlo con mucho detalle o nos tienen que dar un muy buen dibujo. Yo les garantizo que en el examen, si llegase a venir algo similar a esto, pues yo les daré un dibujo ya hecho a computadora, mucho más especificado para que ustedes lo puedan leer o incluso les doy el punto, porque el chiste no es tanto la lectura del punto, sino el proceso matemático y la lógica del uso de los vectores unitarios, de las direcciones y todas estas cuestiones, ¿no? Muy bien, entonces habiendo aclarado eso, vamos a continuar con nuestro procedimiento. Fíjense, pues recordemos que para calcular un vector a partir de 2 puntos lo que tenemos que hacer es restar las coordenadas pues x, y y z de final menos inicial. Es decir, tenemos que hacer, por ejemplo aquí, en este caso va a ser, la coordenada x va a ser 2 menos 0. ¿Por qué 2? Porque va a ser la coordenada x del punto final menos la coordenada x del punto inicial. Coma, coordenada y del punto final menos coordenada y del punto inicial, que en este caso es 0. Y coma, coordenada y del punto final menos coordenada, z del punto inicial. Repito esa parte, coordenada z del punto final menos coordenada z del punto inicial, ¿sí? Pero no hay por la prisa y la emoción de estar haciendo problemas se me van las palabras a mí. Pero bueno, entonces ahora sí sigamos. Pongamos aquí, sería 2 menos 3 y menos 8. Ahí tendríamos nuestro vector. Y ahí estamos justamente pues aplicando los conceptos que nosotros ya previamente habíamos visto en clase. Vamos a abrir otra página aquí, miren, para que nos quepa bonito. Y ahí estamos. Entonces, ahora voy a calcular el vector unitario de U1. Recordemos que ese sería el símbolo, ¿no? Que sería igual a el vector U1 dividido el módulo del vector U1. Recordemos que módulo también es magnitud. Calculemos la magnitud por aparte, si les parece bien. La magnitud del vector U1 va a ser la raíz cuadrada de la suma de sus componentes, cada una de ellas elevadas al cuadrado. Recordemos que para todo esto sí se pueden poner decimales, pero es preferible en este curso mantener la exactitud. Entonces, si no nos queda una raíz exacta, mejor dejémosla expresada como raíz de tal número, ¿no? Entonces vamos a venir a poner aquí el resultado. Vean, yo todo lo estoy haciendo con ustedes en tiempo real para que ustedes puedan darse una idea de cómo lleva, pues, explicar todo esto y también cómo, pues, uno se lleva su tiempo para ir haciendo estas cosas, ¿no? Y para que ustedes vayan dimensionando un poquito la situación. Queda raíz de 77. Recuerdo que en clase nos quedó algo similar, ¿verdad? Eso es mera casualidad. Me voy ahora entonces aquí al vector. Vamos a tener entonces el vector 2, menos 3, menos 8 dividido la magnitud. Aquí pregunta clásica. ¿Siempre la magnitud va a ser positiva? Sí, la respuesta es sí. Ahora recordemos que lo que va a pasar es que cada una de estas componentes se va a agarrar pues precisamente con la magnitud, es decir, se va a someter a división con esto y nos va a quedar un vector pues, de esa operación. La calculadora, por ejemplo, aquí yo tendría que poner 2 dividido la raíz de 77 y la calculadora automáticamente me lo va a racionalizar y me va a quedar como 2 raíz de 77 dividido 77. Luego me va a quedar el siguiente, me va a quedar, vamos a poner aquí, menos 3 raíz de 77 partido 77. Y seguidamente vamos a tener el menos 8 por la raíz de 77 partido 77. Excelente. Bueno, ahora ya tenemos esta parte aquí. Miren, ya tenemos el vector unitario de 1. Ahora, ¿qué voy a hacer yo aquí? Fíjense, aquí yo ya formé el vector U1 y ya saqué también su unitario. Vamos a ver aquí. Unitario de U1. Ahora lo que voy a hacer es sacar la fuerza, vean. La fuerza F1.
Entonces podemos incluso ponerle un título por aquí, miren. Obteniendo F1. Esto es algo que yo les recomiendo mucho para su futuro como ingenieros. Traten de poner o detallar un cachito lo que están haciendo. Vean que no es explicar mucho. Pónganle título a lo que hacen. Créanme que les va a ayudar muchísimo a organizar sus ideas. Conforme uno avanzando en la carrera, se va dando cuenta de que cada vez más pues, los procedimientos se vuelven más largos. Entonces es necesario saber cómo organizar tanta información. Y a mí me ha funcionado muchísimo el pues ponerle un pequeño título a lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces vamos aquí, miren, vamos a poner la magnitud, que no me acuerdo cuánto era. Era 350 newtons. ¿Necesario poner la unidad? No, por el momento. Y ahora sí el vector, que sería 2 raíz de 77 partido 77, 3 raíz de 77 partido 77, menos 8 raíz de 77 partido 77. Y aquí miren, varios me preguntaron esto en la clase, pero lo que sucede es que se multiplica este por este y este por este. Es un escalar por un vector. Entonces ahora vamos a irnos a nuestra calculadora y vamos a poner 350 por 2 por la raíz de 77 dividido 77. Siempre va a estar la pregunta de, ¿lo dejo, esto lo podría poner como decimal? Claro que sí, pero va a generar pues cosas inexactas. Aquí miren, cuando multipliqué el 350 por la primera componente me queda en forma decimal. Aquí yo les recomiendo, vean, que por seguridad utilicen 5 decimales, pero realmente no es ninguna ley, es simplemente mi experiencia que yo les comparto. Si ustedes prefieren trabajar con 2, también es válido, realmente. A mí me gusta mucho trabajar con 5 porque de esa manera tengo más exactitud en mis cálculos, ¿sí? Menos 119.65860. Obviamente, si no me hubiera quedado decimal y me hubiera quedado de alguna otra forma, la calculadora me lo pudiera expresar de otra manera, yo lo hubiera puesto de esa manera. Solo para ir aclarando un poco. Y vamos ahora con la última. Ya la última multiplicación me produce este valor. 8961. Ok, este miren ya es el vector de fuerza F1. Vean qué interesante. Es un vector bastante curioso si uno lo ve bien, ¿verdad? Porque pues no pareciera estar ahí, ¿verdad? No pareciera que estuviera exactamente en esas direcciones y lo está. Entonces es muy interesante, ¿no? Como vemos que el vector aquí va quedando ya formadito. Ahora, voy a repetir prácticamente lo mismo para hacer el vector U2 y obviamente el vector de fuerza O, de fuerza 2. Vamos a ver aquí. Entonces vamos aquí, pues pongamos entonces ahora aquí, formar. Inclusive saben, para que vean que literalmente va a ser igual. Bueno, pongamos solo los mismos títulos. Iba a copiar y pegar y solo cambiar los valores, pero podemos ponerlo todo. Formar U2. Entonces, para formar U2 vamos a necesitar entonces que U2 va a formarse entre dos puntos, ¿no? Punto inicial y punto final. Los puntos aquí, el inicial va a ser el mismo, 0,0,8. Y el final va a ser, ¿cuál es el final? Es el punto menos 3, 3, 0. Menos 3, 3, 0. Por cierto que aquí, miren, puse un igual y no debería ir igual. Vamos a quitarlo. Bueno, entonces, vamos a sacar el vector. Recordemos que va a ser x menos x, y menos y z menos z. Sin importa el orden, es final menos inicial. Menos 3, 3 y menos 8. Saquemos de una vez su magnitud, su módulo. Vamos a calcular esto. Vámonos a la calculadora. Raíz de cuadrado y 8 cuadrado. Me queda raíz de 82. Ok. Ahora saquemos el unitario. Vamos a poner aquí unitario de U2. Unitario de U2 sería entonces U2 dividido el módulo de U2. Tendríamos entonces menos 3, 3 menos 8, raíz de 82 aquí abajo.
Recordemos que cada componente se va a dividir dentro de la raíz de 82, porque es lo mismo que aplicar un escalar por un vector, ¿no? Vamos a ver, entonces aquí va a ser esto, dividido la raíz de 82. Recuerden que la calculadora me lo da racionalizado de una vez. Yo les sugiero que aquí no se hagan bolas, métanlo a la calculadora. La rapidez que van a necesitar para esto en el examen es bastante. Entonces, una cosa que les puede ser muy útil es pues, asegurarse con sus herramientas, ¿no? O sea, que sus mismas herramientas les van ayudando. Miren, por ejemplo, aquí la de menos 8 partido la raíz de 82 queda menos 4 por la raíz de 82 partido 41. ¿Por qué? Porque simplifica, el 82 se simplifica con el 8. Miren qué curioso, ¿no? O sea, ahí son cosas que uno ya nota cuando lo está haciendo, pues, pero antes de hacerlo uno no se da cuenta. Bueno, ahora bien, voy a continuar con esto. Ahora ya voy a venir a formar el vector F2. Vamos a poner aquí formar o formando el vector F2, que sería la magnitud F2, que ahorita vamos a ir a ver cuánto es, por el vector unitario 2. ¿Dónde es la magnitud? Es 525, ok. 525 por el vector que acabamos de colocar aquí arribita, que este sí lo voy a copiar para no hacerme tantas bolas en escribirlo tantas veces. Copiar, pegar. Ahí estamos. Ok, ahora entonces multiplico este por este y este por este. Escalar por vector. Ven cómo estas operaciones salen bastante. Y esa es la parte interesante de todo esto. Es un tema bien amplio, bien interesante, si se dan cuenta cómo la misma lógica de los vectores nos va formando todo esto. Y vamos a ver más adelante en el curso cómo estos vectores se van mezclando con todo lo demás, ¿no? O sea, cómo esa forma de darle dirección a algo nos va a ser muy útil en el cálculo y en el espacio, ¿no? Súper interesante. Por eso este curso es muy, muy entretenido. Ok. La última me queda menos 463.811240. Bueno, entonces, fíjense. ¿Ahora qué hago? Ahora lo que me queda hacer es pues sumar los vectores ya para calcular la resultante o la neta. La fuerza neta o la fuerza resultante es la suma de F1 más F2. Yo aquí, ¿qué les sugiero? Vean, hay varias formas de poder hacer esto en términos de nomenclatura y en términos de cómo se debe de colocar. Entonces aquí vamos a copiar los vectores para no perdernos. Yo lo que suelo hacer es que los opero en forma vertical. Se me hace un poco más simple y además de eso pues considero de que es más ordenado. Pero realmente hay varias formas y les voy a mostrar al menos dos ahorita para que puedan ver. Vean, la que yo aplico es esta, miren. Yo los pongo así uno abajo del otro, los sumo y pues el resultado en este caso me va a dar la resultante, ¿no? Entonces lo que yo hago es que digo, bueno, voy a operar este con este. ¿Sí? Si quieren voy a utilizar otro color para que se note mejor. Voy a operar este, creo que está igual, ¿verdad? Ahora es con amarillo. Ahí está. Voy a operar este con este. Y ese resultado lo voy a poner acá. Luego este con este y ese resultado lo voy a poner acá. Y seguidamente este con este y ese resultado lo voy a poner acá. Haciendo cabal énfasis a X, Y y Z, ¿no? Eso es lo que estamos viendo justo acá. O sea que cada componente se suma con su respectiva componente. Por eso me gusta hacerlo uno abajo del otro. Otra forma es literalmente venir y ponerlo en una línea, ¿no? Como que poner los vectores así, miren. X, Y, Z más A, B, C. Entonces yo pongo aquí que esto va a ser igual a X más A, Y más B y Z más C. Si se dan cuenta, es una forma lineal y cabal se agarra la X con la X, la Y con la Z con la Z. Me refiero a la Z y a la X y a la Y me refiero a las componentes, ¿no? Como ustedes prefieran, realmente no hay ninguna designación de que va a estar malo por una u otra razón en este caso, ¿no? Obviamente, para los que no se recuerdan, se opera con todo y signos. Que por cierto, para los que no están recordando cosas o les está costando un poco el curso, chicos, por favor, siéntanse bienvenidos a preguntarme en clase. Vean, yo soy de esas personas que le gusta que le pregunten, créanme, yo no me gusta que se queden con dudas y yo prefiero ir solucionando sus dudas.
de una vez a que la solucionemos después de un examen donde ya probablemente han tenido algún error y cosas así. Entonces, vayan practicando, hagan sus tareas y con mucho gusto, si alguien tiene alguna duda, me puede preguntar dentro o fuera de la universidad. Si es dentro de la universidad, saben qué día llego, me pueden buscar en el receso o me pueden buscar después de la clase de cálculo, ¿no? Que doy de cálculo 1 o me pueden buscar antes de mi clase de mate 2, que es cabal antes de las 12:20, los lunes, los miércoles y los viernes. Y también, pues si me quieren preguntar por fuera de la clase, ya saben que está el foro de preguntas del catedrático en Teams, o me pueden mandar un mensaje a mi chat de Teams, o me pueden mandar un correo, aunque les digo que es mucho más fácil contestarles por Teams, porque es un poco más inmediato, ¿no? Aquí estoy operando, vamos a ver, 90, 201. Ok, aquí ya tenemos el vector, miren, ahora simplemente vamos a calcular la magnitud, que va a ser un poco largo, ¿no? Porque pues son números un poquito extensos. Por eso aquí hay mucha gente que no le gusta cuando yo le digo que son 5 decimales. Yo les puedo decir que a mí me ayuda un montón por la exactitud y también me ayuda mucho a ser ágil. O sea, esto me ayuda muchísimo porque escribo más y me va ayudando a practicar qué haría yo si tengo que escribir un montón. Entonces, me ayuda un montón. Pero tomando el tema que les decía, las dudas, que vean que aquí a mí me gusta como ir comentando en lo que voy resolviendo ejercicios. Ya saben que cuentan con mi apoyo para eso. Yo, como les digo, estoy dispuesto a apoyarles en lo que necesiten. Entiendo que este es un curso bastante retador, pero sumamente interesante y que estoy seguro que todos van a poder aprender y van a poder aprobarlo sabiendo mucho del curso. Pero hay que dedicarle un poquito de tiempo, ¿no? La magnitud, vean, me queda por acá. 841.4245097 newtons. Ahora, ¿cuál debería ser la respuesta? Yo les diría que la mejor forma de dejar la respuesta sería esta, ¿sí? En forma de vector con corchetes triangulares, porque el problema es que un vector en 3 dimensiones ya no se puede dejar con un ángulo, ¿se acuerdan? Sino que habría que ver los cosenos directores de este vector para que fuéramos capaces, pues en este caso, de poder dar una dirección, o sea, cuál sería el ángulo que formaría el eje X con el vector, el eje Y con el vector y el eje Z con el vector. Y la verdad es que si no se los piden, o sea, si la instrucción no dice calcule los cosenos directores o los ángulos directores, no tienen por qué hacer nada de eso, ¿sí? O sea, ahí ya no hay ningún inconveniente en esa parte. Ahora, si nos lo pidieran, ¿qué tendríamos que hacer? Porque pues, o sea, claramente podría servirnos el ejemplo, ¿no? Pues, ¿se acuerdan? Habíamos quedado que si yo tenía el vector unitario de un vector, que en este caso se calcularía de esta manera, ¿no? Sería el vector unitario de la fuerza Fn, que también se podría poner así, miren, se podría poner como F sub n o Fr, recuerden que es lo mismo. Estoy utilizando indiscriminadamente n y r en este caso. Pues básicamente eso va a ser igual a el coseno de alfa, el coseno de beta y el coseno de gamma, donde cada uno de estos son los ángulos directores de ese vector, ¿sí? Entonces yo podría saber, por ejemplo, aquí, que alfa sería igual al coseno inverso de la componente x de el vector unitario. ¿Sí? Beta, poniéndolo por acá, sería entonces el coseno inverso de la componente y del vector unitario. Insisto que es el vector unitario, ¿sí? Y por último, gamma sería igual al coseno inverso de la componente z de la fuerza neta o resultante del vector unitario. Entonces habría que calcular pues el vector unitario de esto, ¿no? Agarrando este vector, dividiéndolo entre su magnitud y ya obteniendo pues obviamente las componentes obtendríamos los ángulos. No lo voy a hacer en este caso para no extender más este video, pero solo para darles un pequeño reprise, ¿no? De cómo podríamos hacer este cálculo y que fue la conclusión a la que llegamos justamente al finalizar la clase del día viernes. Entonces, de mi parte, chicos, espero este video que está bastante larguito les sirva para poder terminar de entender esto. Vean que son problemas bien sencillos, no hay nada del otro mundo, no hay nada que asustarse con esto. Son cosas un poquito largas que utilizan varios conceptos, pero no son cosas complicadas. Solo es de detallarse un poquito y practicar. En la tarea me acuerdo que les puse creo que 1 o 2 ejercicios de esto. Y si gustan y ustedes necesitan más problemas, con mucho gusto me pueden escribir y podemos darles un poco más.
Entonces, que tengan un feliz descanso, les mando el video desde ya para que lo puedan ver y pues nos vemos el día miércoles en clase. Un gusto servirles, nos vemos chicos.